a nuestros cánticos, mi Señor, y podemos verte, mi Señor, cómo aún en este tiempo puedes tocar en lo más profundo de nuestros corazones esas fibras, mi Señor, que hacen que elevemos, alcemos nuestras manos y que digamos cuánto te amamos, cuánto dependemos y cuánto necesitamos de usted, mi Señor. Padre, ayúdenos ahora que nos acercamos por su santa y bendita palabra en este estudio, mi Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acciones de gracias. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga, mis amados hermanos, de una manera rica y poderosa en esta nueva oportunidad. Quiero invitarlos que abramos nuestras Biblias. Primero, una cordial bienvenida para todos los hermanos presentes y los que nos sintonizan por las diferentes redes. Que el Señor Jesucristo les bendiga. En el libro de Apocalipsis, capítulo 8, verso 1. Vamos a leer la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 8, solamente ese verso, el 1, es el versículo más misterioso que hay en la Biblia. Dice así la palabra del Señor: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Que el Señor Jesucristo bendiga la lectura de su palabra. Padre Santo y Dios, una vez más, delante de su santa y bendita presencia queremos llegar, mi Señor, para darte las gracias por tu piedad y por tu misericordia, mi Señor. Gracias por tu gracia extendida, mi Señor. Ayúdanos ahora, te lo suplicamos, en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acciones de gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Que el Señor nos ayude en esta noche, que nos siga dando de su gracia. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hay unas peticiones acá en el altar. Dice: oración por el señor Eulalio Blandón, que Dios lo sane de cáncer en el cerebro, en el nombre de Jesús. ¿Cómo ha seguido? Creo que para el Señor nada es imposible y para el que cree nada es imposible. Pido oración por el hogar de Ciro y Karen. Que el Señor derrame de su gracia y les dé la victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pido oración por mi familia de la Rosa, mi padre. Gloria al nombre del Señor. Pueda reconocerle para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Padre y Dios, te suplicamos por estas peticiones que han sido leídas, por la familia de la Rosa, mi Señor, familia de nuestra hermana Sergina, nuestro hermano Gil, Padre, por el señor Eulalio, mi Señor, que sea usted tomando control. Tú dijiste, mi Señor, que ni aún el cáncer podía ponerse en pie, mi Señor, ante una oración humilde y sincera. Nosotros hemos creído tu palabra, mi Señor, y desde lo más profundo de nuestros corazones suplicamos que sea usted trabajando, obrando en su vida, corrigiendo lo que tenga que corregir, mi Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te lo suplicamos, Padre. Y te oramos también por el hogar de Ciro y de Karen, que sea usted tomando el control absoluto y dándole la victoria, mi Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acciones de gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, en esta nueva oportunidad. Qué bueno es estar aquí. Parece que hubiese pasado bastante tiempo. Se extraña uno y vinimos el domingo, ¿cierto? Y el miércoles estuvimos aquí también, o estuvimos sintonizando el servicio.
Gloria al nombre del Señor Jesús. Estamos estudiando la estatura de un varón perfecto. Ese es el mensaje. Pero llegamos en un momento a esa piedra de corona. Sí, es así, ¿verdad? Y entonces nosotros creíamos que la piedra de corona, siempre nos remitíamos a una escritura que era el amor divino, y hablábamos solamente de ella, el amor divino, porque eso es la piedra de corona. Ahí está, dice amor divino. Pero llegó un momento, mi amor hermano, que mirando el mensaje, la estatura de un varón perfecto, predicado en el 62, ministerio del hermano Branham, nos pudimos dar cuenta que lo mínimo que nosotros esperábamos cuando el profeta llegara para hablar de esa piedra de corona, lo mínimo era que se remitiera a Primera de Corintios, que habla del amor divino. Eso lo vimos hace como 2 semanas atrás. Pero el profeta no se remite a esa escritura, sino que él habla de otra escritura, o de varias, de muchas escrituras más. Y voy a tratar de duplicar la pantalla acá. Para continuar por donde quedamos aquella vez. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, este es un mensaje que nos corresponde a nosotros en este día. Es un mensaje que nosotros debemos no solamente de entenderlo intelectualmente, no solamente debemos de conocerlo y saber qué es, porque es nuestro mensaje, es nuestro tiempo, es lo que el Señor nos ha enviado a nosotros. Y si nos los ha enviado, pues también nos ha dado o nos ha tenido que dar el espíritu de entendimiento para que podamos comprender. Él no nos va a mandar algo que nosotros no vayamos a entender, que no vayamos a comprender o que no podamos entrar en él. Nosotros, para poder entrar en esto que estamos hablando, debemos de tener el Espíritu del Señor que nos guía, porque sin el Espíritu Santo es imposible que podamos entrar. La palabra dice en Romanos que todos los que son hijos de Dios, todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son los hijos de Dios. Nosotros en eso estamos confiando, creyendo que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Y hay unas cosas muy tremendas aquí que quiero compartirlas con ustedes poco a poco. Esto que le estoy pasando rápidamente ya nosotros lo conocemos, porque esto fue la serie de las predicaciones que estuvimos hablando de la estatura de un varón perfecto, que es la que tenemos ahí a la derecha de ustedes en la gráfica que está allí, es la que estamos reproduciendo por acá. Entonces llegamos, cuando el profeta llega, que fue por donde quedamos la última vez, desde la edad de la Odisea, explica en el mensaje la estatura de un varón perfecto. Todas estas cosas, explica qué es lo que es fe, virtud y todo eso, de acuerdo a la escritura que está en el libro de Pedro, donde dice que todas estas cosas tienen que estar en el creyente para que pueda ser adoptado. Todas estas virtudes. Una vez la persona, el creyente, recibe el Espíritu Santo de Dios, entonces ahora tiene que venir recibir el Espíritu Santo. Decíamos en el ministerio del hermano Branham, la evidencia del Espíritu Santo en el ministerio del hermano Branham es diferente a la evidencia del Espíritu Santo que tuvieron los pentecostales o Pentecostés en 1906. Porque el Espíritu Santo ha venido derramándose de porción en porción en diferentes edades. Y cada vez que el Espíritu Santo se manifiesta, trae un mensaje o trae un cumplimiento en el cual manifiesta algo. Y decíamos que entonces, cuando Lutero estaba predicando, esa era la manifestación del Espíritu Santo en una porción de las Escrituras. Y aprovecho para decirles que cómo un mensajero es impactado y cómo ese mensaje pasa del mensajero, baja del Espíritu Santo al mensajero y del mensajero a la novia, porque la novia de Cristo ha estado en todas las edades, los elegidos del Señor. Entonces hay una dinámica que debemos de entender. Si la entendemos va a ser más fácil poder comprender el mensaje que estamos hablando.
¿De cuál es la dinámica que cumple el Espíritu Santo? Él impacta primeramente, por medio de las Escrituras, al mensajero de la edad. Mensajeros, Lutero, Wesley o todos los demás. Estas edades de la iglesia han tenido 7 mensajeros. Desde el apóstol Pablo hasta el último mensajero, que es el hermano William Marion Branham, cumpliendo las diferentes escrituras. Entonces, partimos de Lutero porque de Lutero es cuando Dios empieza, podríamos decir, a restaurar, a traer, a formar la novia que va a ser raptada en vida, que no va a haber muerte, que va a ser trasladada. Entonces empieza Dios desde Lutero. Pero en Lutero no se llevó a cabo el rapto, pero en Lutero había novia. Y ellos murieron, el Señor los llamó, pero están ahí esperando la manifestación, la resurrección, el rapto, que ellos serán levantados, los elegidos del tiempo de Lutero, para conformar el cuerpo completo del rapto. Físicamente, que ya es lo último. Entonces, ¿cómo es impactado? Pues el mensajero, primero, tiene que tener en su alma, en su corazón, la simiente palabra de la hora. ¿Cuál es la simiente palabra de la hora? Lutero tenía que tener una simiente, llamémoslo así, una semilla en su corazón, que era la justificación, la fe. Y en un momento determinado que solamente Dios sabía, o que solamente Dios sabe, ese mensajero, inquieto en las Escrituras, encuentra en la Biblia esa palabra, y esa palabra trae a vida la simiente que hay en él, la que Dios colocó en él. Entonces él es impactado, él es iluminado y empieza a predicar. Y cuando empieza a predicar el mensaje de la hora. Justificación era el mensaje de la hora en 1520. ¿De la hora de quién? De la hora de ellos. Era la revelación del Señor Jesucristo en justificación. Y Lutero era un reformador. Pero entonces ahí empieza Dios a obrar. 200 años después, de la misma manera, es la misma dinámica. Cambian los personajes, pero el Espíritu Santo continúa añadiendo. Entonces ahora Wesley, ahora tiene una simiente palabra, que es santificación, que es escritural. Y cuando él dice, gloria a Dios, impactado por el mensaje de Lutero, pero hay algo un poquito más arriba. Y él dice, gloria a Dios. Y cuando pasa por San Juan 17:17 y todo lo que habla de santificación, esa palabra pega en la simiente que hay en él, la trae a vida, es iluminado y él empieza a predicar santificación. Pero así como Dios colocó en Lutero y en Wesley, también tiene que colocar en diferentes hijos de Dios en esa edad, esa simiente palabra, para que entonces cuando el mensajero empieza a predicarla, a hablarla, es palabra hablada, palabra ungida de la hora, esa palabra ungida de la hora pega en la simiente, pero tiene que estar. Y esa simiente viene a vida y empiezan a identificarse y empiezan a unirse con la palabra, palabra con palabra. ¿Me está entendiendo? Esa es la dinámica de todos los tiempos, todas las edades. Si no hay simiente, si esa simiente no está ahí, por mucho que predique, el mensajero no puede brotar a vida. Se puede entender intelectualmente, pero no es lo mismo. Tiene que estar la simiente y esa simiente tiene que pegar. Y cuando esa simiente pega, la simiente palabra pega en la palabra, brota vida. Y es una persona, mi amor hermano, que entonces empieza ese proceso que es el Espíritu Santo, es la evidencia del Espíritu Santo. Entonces él empieza a predicar ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? En Lutero era justificación, en Wesley era santificación, esa era la evidencia. ¿Cómo tenían ellos? Sabían, porque creían en el mensaje de santificación y recibían santificación. ¿Me entienden? Entonces, en esas edades del hombre, el ser viviente, el hombre, es importante que leamos, que estemos leyendo lo que son los sellos y Apocalipsis. En Apocalipsis 4 se habla de 4 seres vivientes, que es para recordarlo solamente, que el primero es el de león. Y esto era una manifestación un poco más profunda, pero escrita en misterio, porque Apocalipsis es un libro de símbolos escrito en misterio, pero especialmente para la novia. Apocalipsis es para la novia del Señor Jesucristo.
Entonces, ahí muy profundamente, en Apocalipsis 4, nos hablan de 4 seres vivientes que están al lado del trono del Señor, cuidando prácticamente, protegiendo prácticamente. Y uno de esos seres son 4. Uno de ellos, el primero es el león. Luego sigue el ternero o el buey. Luego continúa el hombre, o el que es semejante a hombre, cara como de hombre. Y el cuarto es águila volando. Fíjense que son cosas que las personas no conocían y leían. ¿Qué significará esto? Pues en este tiempo final vino la revelación de todos esos símbolos. Pero eso estaba escrito ahí, estaba escondido durante 2000 años solamente para la novia de Cristo del tiempo del fin. Para el pueblo que fue enviado. Y aquí estamos nosotros recibiendo y hablando de estas cosas que estaban escondidas, que eran misterios, pero que vinieron por medio de el ministerio de Malaquías 4:5, porque no puede hacer Dios nada sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Alabados al nombre del Señor Jesús. Entonces Lutero, lo que era Lutero, Wesley y muchos reformadores del tiempo, fíjense que la edad de la reforma no solamente es en lo espiritual. ¿Lo está entendiendo? Cuando hablamos de la edad o de la influencia del Espíritu Santo en este ser viviente, en 1520 podríamos hablar, estaba trabajando el Espíritu Santo, influenciando por medio del Espíritu Santo, pero en forma de hombre, es decir, la sabiduría del hombre. Dios inquietó a estos hombres, a estos mensajeros, a estas personas. No solamente fue Lutero, Lutero fue el mensajero, pero había muchas personas inquietas que estaban protestando en contra del sistema y tenían escritura para protestar en contra de la Iglesia Católica, que era la única iglesia en ese momento, la universal. ¿Me entienden, hermano? Empezaron a protestar, Calvino, muchos, pero el mensajero reconocido fue Lutero, que tenía la simiente, la porción de palabra era Lutero. Pero también para ese tiempo estaba el mundo saliendo de un tiempo conocido como el oscurantismo, donde usted sabe que la Iglesia Católica era la que tenía la hegemonía sobre todas las cosas. Lo que decía la Iglesia Católica, eso era prácticamente ley para todo el mundo. Los científicos, las personas que estaban en la ciencia, los intelectuales que se atrevían a decir cualquier cosa, eran perseguidos si no estaba avalado por la Iglesia Católica. Entonces empezó un renacimiento o un llamado los tiempos de las luces, pero que hubo como un despertar, donde empezaron a decir, no puede ser. Entonces se separó lo que Constantino en el año 323 unió la iglesia con el Estado, pero estaban en otras influencias. Es necesario explicar estas cosas porque a veces nos perdemos. Entonces, bajo la influencia, en 1500 estaba este ser celestial influenciando a los mensajeros de Dios. Y este ser no es, aclaración, no es solamente de una edad. Porque a veces creemos o podemos pensar que estos 4 seres vivientes influenciaban una edad nada más. Es decir, el león solamente el tiempo de Pablo. No. Ellos estaban por fuera del tiempo y podían empezar. Hay que mirar las características para ver dónde empieza uno y dónde finaliza. ¿Me entienden, hermano? El león fue el primero, el apóstol Pablo. Luego continuó el buey. Cuando el Espíritu Santo se manifestó en manera de buey, el buey es un animal de sacrificio. Y se manifestó un poquito después del ministerio del apóstol Pablo, cuando entonces empezó Roma a perseguir y a matar a los cristianos. ¿Me entienden, hermano? Entonces ahí es cuando empieza el Espíritu Santo a permitir, por eso los creyentes de ese entonces los perseguían, los mataban y ellos no rehusaban porque estaban siendo influenciados por un poder. ¿Cuál era el poder del Espíritu Santo? ¿Pero cuál es el Espíritu Santo? En forma de un animal de sacrificio. Así como el Señor Jesucristo pasó su prueba y como él era el Cordero influenciado, digámoslo de esa manera, ahora los creyentes estaban siendo influenciados por un poder donde ellos no resistían morir. Niega al Señor, niégalo, o te vamos a dar esto. Ellos preferían entregar sus vidas.
¿Está entendiendo, hermano? Entonces, ese espíritu es el que hace de cierta manera una influencia y las personas, los creyentes, se portan de acuerdo o actúan de acuerdo a esa influencia. Bueno, aquí estaban ahora, en 1500, estos hombres, la sabiduría, fue un tiempo tremendo, tanto para la sociedad civil, la sociedad normal, como también para la iglesia. Se estaba reformando, pero hay algo glorioso. ¿Y cuál es eso glorioso? Que en 1906, entonces, mire cómo el Espíritu Santo, ser celestial, el ser celestial era el del hombre, sabiduría, pero fíjese que influenció en diferentes edades, en la de Lutero, en la de Wesley, en la de Pentecostés. Pero Pentecostés es el resultado también, de cierta manera, de la influencia de este ser viviente que está un poquito más arriba. ¿Me está entendiendo, mi hermano? ¿Sí entiende lo que estoy diciendo? Y si no entiende, va a tener que pellizcarse un poquito y ojalá que esto lo diga, vamos a estudiar esto, porque el hermano está diciendo cosas que son un poco raras. Hoy es viernes. Para los que conocen el mensaje, lo leen y lo estudian y eso, muchas personas creen que en 1906, que el profeta colocó que en 1906 empezó la edad de la Odisea, amén, pero no se manifestó el águila volante en 1906, sino estaban siendo influenciados todavía por la edad del hombre. Estúdielo, porque puede haber la creencia esa, que inmediatamente en una edad, por eso hice la aclaración ahorita, apenas que aparecía la edad, entonces era águila volando enseguida. No, porque el ministerio del profeta no empezó en 1906. Entonces tenemos que mirar, por eso miramos la línea de tiempo, porque estamos entrando en los dos últimos ministerios del tiempo del fin, para entender cómo es que Dios iba a perfeccionar a los hijos del tiempo del fin, por medio de dos ministerios. Malaquías 4:5 y Efesios 4:11. O sea, toda la redención, todo lo que Dios hizo, iba a tener un clímax, un éxtasis, un momento tremendo, y es el que estamos viviendo nosotros. Porque era el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, de cierta manera, lo que dice la palabra, profetas indagaron en qué tiempo, en qué momento y sobre quién persona se manifestaría el Espíritu. Pero ellos no sabían que era para nosotros el tiempo del fin, que es la manifestación. Ahora vamos hacia allá. Entonces el profeta, influenciado también de cierta manera, porque ya en 1933 él tenía que tener alguna influencia. Y recuerde que la palabra, cuando el profeta empezó a predicar, él no empezó como una persona independiente, sino que él empezó en una iglesia bautista. O sea, él tuvo que recibir una doctrina bautista y tenía que tener alguna influencia. Después fue que recibió el Espíritu Santo, pero tenía que tener una influencia. Entonces, en esa influencia y un poquito adelantado en su ministerio, él tenía que cumplir algo que lo dijo en muchos mensajes: los cabos sueltos que dejaron los reformadores por el tiempo, por lo que sea, no pudieron dejar toda la cosa bien. Entonces quedaron unos cabos sueltos. ¿Pero los cabos sueltos de quién? De este tercer ser viviente que era, o de estos reformadores, Lutero, Wesley y todos los demás, que no pudieron colocar toda la palabra en orden. Entonces él, en cumplimiento de este ser también, o la influencia, trajo muchos mensajes que tenían que ser revelados, o que tenían que ser entregados al pueblo. Justificación fue uno de ellos, santificación fue uno de ellos, la restauración de los dones fue uno de ellos, la simiente de la serpiente fue uno de ellos, y cosas así como esas. ¿Por qué les digo esto? Es importante detectar el tiempo en la línea del tiempo, en la línea de vida del profeta. ¿Por qué les digo todas estas cosas? Porque hay dos momentos sumamente importantes en el ministerio del hermano Branham. 1963 y de ahí hasta, desde 1962 hasta el 47. Son dos momentos o dos etapas muy importantes. La primera, cuando recibe el llamado por parte del ángel, el Señor lo comisiona, pues ahí empieza un ministerio profético. Pero algo muy diferente es cuando empieza en 1963 su tercera etapa. Entonces eso vamos a hablar ahora. El profeta está en la edad de la Odisea, está influenciado, ¿sí es así, verdad?
Algo debe estar influenciando. ¿El Espíritu Santo? Sí, pero el Espíritu Santo, estamos hablando precisamente del Espíritu Santo en qué o cómo. ¿Sí me entienden, amado hermano? 1963, esto es la columna o la nube, que la gente cree que es algo pequeño. Eso fue gigantesco. Eso sucedió los 7 ángeles en Tucson, Arizona. Entonces, ¿qué estamos hablando? Cuando el profeta llega allá arriba, fíjense que ahorita lo dejamos allá arriba. Esto que yo coloco aquí es como si fuera allá arriba, la edad de la Odisea, pero es una transición entre la edad de Filadelfia y la Odisea. En esa transición, digamos, el profeta está allá arriba esperando, allá al final, en la Odisea. Ya él llegó, está en su segunda etapa, está en 1962, a finales. El Señor lo está inquietando, está bajo una influencia, pero tiene que manifestarse algo superior, porque su ministerio tendría 3 etapas. Pero él estaba en la segunda etapa, estaba esperando algo superior. Él llega allí y él dice, y ahora, 1962, segunda etapa, todo glorioso, pero ¿y ahora? ¿Qué viene ahora? Dice el profeta. Pues ahí es cuando, 1933, conocemos que fue la conversión. Los 2 que están abajo son los 2 seres que estaban influenciando en la edad de la Odisea. Pero en el inicio de la tercera etapa del profeta fue en 1963. En 1963 aparece entonces el cuarto ser viviente, águila volando. Está en la Biblia, el cuarto ser viviente, águila volando. ¿Pero usted por qué dice eso? Porque el águila volando representa solamente, podríamos mirarlo a la luz de la palabra, 2 cosas muy importantes. 2 cosas las más importantes. Una edad profética o un tiempo profético y el rapto. Eso representa o simboliza águila no en un nido, águila no pequeña, águila no en cualquier parte, sino el águila volando, un águila en acción. ¿Y qué representa? Rapto. Es el tiempo del rapto, es la edad de rapto. Vamos a mirar, son declaraciones que poco a poco se van a ir acomodando. Entonces el profeta está allí, aparece el inicio de la tercera etapa. Podríamos decir que se abre un telón. Y ahora él está ahí, antes de que suceda esto. Él está ahí y ahora sí, tiene una influencia, pero ¿y qué pasa? Inicia su tercera etapa. La tercera etapa donde el Señor primeramente tiene que llamarlo a él para recibir algo. Tiene que impactarlo a él, porque el profeta no sabía todas las cosas de una. A él le fueron dadas, le fueron añadidas y el Señor le iba añadiendo y dando o revelando su palabra a medida que las etapas iban pasando. Entonces en 1963 aparece la piedra rechazada, que es lo que estamos hablando, la piedra de corona. Que es lo que él dijo, lo que está allá arriba. Estamos hablando de la estatura de un varón perfecto. Aparece allí, esta es la Odisea. Pero entonces él va a predicar ahora la piedra de corona. Nosotros creíamos que iba a 1 Corintios. Él dice, no, es la piedra rechazada. Es esa que está ahí en la ilustración. La piedra rechazada. ¿Qué es la piedra rechazada? Es el Señor Jesucristo. Es la palabra. Y dice el profeta, es la segunda venida de Cristo. Él no empieza a hablar de algo diferente cuando él se va a referir. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando y si usted lee la estatura de un varón perfecto? Él explica perfectamente todas esas virtudes. Pues cuando él va a hablar ahora de lo que está arriba, de ese amor divino o de esa piedra rechazada, él dice, es el Señor Jesucristo. Es la segunda venida, es la piedra rechazada. Es la piedra que no pudieron encontrar los reformadores, que no pudieron encontrar cuando Enoc, no la tengo acá, cuando Enoc hizo la pirámide. Enoc fue el que hizo la primera pirámide. Nos están hablando de egiptología. No estamos hablando de egiptología. Estamos hablando que antes del diluvio, la gente cree, tiene percepción que las pirámides son egipcias. Ellos encontraron eso allí. La primera pirámide la construyó
Enoc. Y una pirámide simboliza, cualquier persona, estudiante, puede entender que habla de resurrección, eran tumbas. Las pirámides eran tumbas que le hacían a los faraones o a las personas que tenían dinero. Porque ellos de alguna manera creían que iban a resucitar. O veían en esa pirámide algo que iba a preservar o a guardar cuando viniese el momento de la resurrección, sus vidas. ¿Me entiendan, hermano? Eso es lo que las personas, y usted lee y busca por ahí, es lo que muchas personas, allá los que estudian eso, egiptología o las pirámides, creían. Pero lo tomaron, esa creencia la tomaron de Enoc. Porque Enoc fue el que hizo la primera pirámide. ¿Cómo? No sé. Poder atómico. Eso es lo que no han podido darle respuesta hoy. ¿Cómo lo hicieron? No saben, pero lo hizo de una manera sobrenatural, la hizo de una manera para dejar como dejar huellas o un registro o un antecedente para nosotros hoy. Lo hizo Enoc. Pero paradójicamente, Enoc, dice la palabra que es el séptimo, que Enoc es séptimo desde Adán, y que Enoc representa el rapto de la novia del Señor Jesucristo en el tiempo del fin. O sea, cuando usted vaya a hablar de Enoc, o cuando la palabra nos hable de Enoc, inmediatamente tiene que venir a nuestra mente rapto. Y si a nuestra mente viene rapto, inmediatamente tiene que venir a nuestra mente la segunda venida de Cristo. Y también tiene que venir que la segunda venida de Cristo es misteriosa. Pues estas cosas que estamos hablando y no lo sabíamos, eran misterios. Dice el profeta, ahora sí, aquí tiene que tomar las cosas por los dichos del hermano Branham, que es el profeta indicado de Dios, por las enseñanzas que él dejó. Entonces él dice en el mensaje, él dice que en el mensaje de la estatura de un varón perfecto, que Enoc dejó el misterio escrito en las pirámides. Puede que de pronto ahora que está saliendo así parezca un poco confuso. Enoc dejó todos estos pasos que estamos hablando nosotros, la estatura de un varón perfecto, escrita en las pirámides. Pero eso no se refiere que Enoc dejó jeroglíficos, no es nada de eso. Sino que de una manera espiritual, las pirámides representa la estatura de un varón perfecto. Las virtudes y todo lo que el Espíritu Santo tenía que hacer en este tiempo del fin. No es jeroglífico, no es que él dejó ahí unas cosas que no se entendía y que el profeta tuvo que ir allá y descifrar. No, no es eso. Es que en el ministerio espiritual, el Señor le reveló al hermano Branham que esas pirámides, que esos cuerpos en esa forma tipificaban la estatura de un varón perfecto para el creyente hoy. Entonces podríamos decir que sin saberlo y aún sin saberlo y sin conocerlo, en cierto momento el profeta estaba hablando del misterio que dejó Enoc escondido allí. Y nosotros sin saberlo estábamos hablando de lo que dejó Enoc ahí, el misterio, la enseñanza. Porque ¿qué estamos enseñando? No es egiptología, estamos enseñando la estatura de un varón perfecto. ¿Me entiendan, hermano? Entonces, eso es lo que se refiere cuando lo lea y lo encuentre, cuando el profeta se refiere que Enoc fue el que construyó como un registro para que nosotros nos encontráramos hoy con eso. Y lo estamos haciendo, no lo sabía. Nadie habla de Enoc porque no saben, es misterioso. Hablar de Enoc es una cosa escondida, es lo que leímos, es un secreto, es un misterio, es algo que no puede ser hablado para el público, solamente para un pueblo especial. ¿Me entiendes? El mensaje que tenemos nosotros no es un mensaje público, no es un mensaje para las denominaciones. Por favor, no me entiendan mal. No es un mensaje para las denominaciones. El mensaje de la estatura de un varón perfecto es único y exclusivamente para la novia. ¿Por qué? Porque solamente ella lo va a entender. Porque solamente en ella está todos esos registros y cuando empieza a escuchar esta cosa, gloria a Dios. Hermano, yo no entiendo mucho, pero yo estoy sintiendo algo bueno aquí en mi corazón. Yo estoy sintiendo como que, oiga, tremendo esto, hermano. No lo está rechazando, sino que hay algo ahí como que se mueve y dice, esto es tremendo. Quizás yo no lo saber explicar de una manera tan majestuosa, porque esto es una tercera etapa
no es de explicación, sino es de revelación y es de manifestación. ¿Sabe que el profeta dice, hablando de estas cosas que le estoy hablando, dice, perdónenme, no les puedo explicar esto, no lo puedo explicar muy bien, y uno entiende, porque es que no es de explicación, es de manifestación y es de revelación. Y esa revelación, Dios tuvo que haberla dejado escondida en cada uno de sus hijos. Pero la palabra tuvo que impactar, así como impactó en Lutero, así como impactó en Wesley, así como impactó en los primeros, el movimiento pentecostés, y así como impactó también el hermano Branham, tiene que impactar en un ministerio. Y cuando impacta, sin darse uno cuenta, se empezó a predicar sobre fe y sobre todas estas cosas. Pero no es que, oiga, el hombre sí es inteligente, este muchacho, esta persona sí es inteligente, ¿verdad? O sea, a ti no. Oye, está predicando algo como que tremendo. No, no es eso. Es que esa palabra se tenía que cumplir. Esa palabra se tenía que manifestar en el tiempo de Dios. Y sin saberlo, que se estaba cumpliendo una escritura, que se estaba manifestando un ministerio, Dios lo estaba haciendo. Y de cierta manera lo que Dios estaba haciendo, ¿qué era? Llamar a los hijos del tiempo del fin, a la manifestación de los hijos de Dios, para que tenían que manifestarse. ¿Qué los manifiesta? ¿Qué los manifiesta a ellos? La palabra revelada de la hora. Entonces, eso es lo que manifiesta a los hijos de Dios. Alabados al nombre del Señor Jesús. Entonces yo quiero leerles. Yo sé que hay muchas cosas y no me preocupa, antes por el contrario, me gustaría que se generen muchas inquietudes. Porque a partir de las inquietudes es que uno empieza a aprender, a acomodarse la cosa. Y no está mal que de pronto hayan inquietudes y por qué esto o por qué esto. Que el razonamiento humano que vamos a encontrarlo, pero ¿y por qué esto? Y entonces esto y aquello, todo eso es bueno escribirlo y preguntarlo para ir desarrollando poco a poco la temática, principalmente esta, que no es fácil, repito, de explicar, sino necesitamos que sea revelada. Alabados al nombre del Señor Jesús. En este libro de adopción, el profeta dice, refiriéndose principalmente a eso, él dice, ahora, sigamos adelante. ¿Se fijaron entonces en Moisés, ese gran obrador de milagros que trajo a Israel a través de la tierra y los trajo hasta la tierra prometida? Eso lo hemos escuchado muchas veces, ya conocemos la historia. Moisés los sacó de Egipto, los dejó en el desierto y Josué continuó y los llevó a la tierra prometida. Eso lo conocemos. Eso está hablando el profeta aquí en adopción. Pero no es el éxtasis, no es el clímax de lo que él quiere decir o de lo que el Espíritu Santo va a dejar escondido ahí para nosotros. Vamos a decir, lo podemos captar. Pero no los colocó en la herencia de ellos. Él no les dio su herencia. ¿Quién? Moisés. Él los guió hasta la tierra, pero Josué le repartió la tierra a la gente. ¿Es correcto eso? Y Cristo trajo a la iglesia al lugar donde su posesión fue hecha a ellos, fue dada a ellos. Solo tenían que cruzar el Jordán. Pero el Espíritu Santo es quien coloca a la iglesia, es el hombre. Es la manifestación del Espíritu Santo. Para poder hacer rapto tiene que estar en orden. Así que nosotros no nos podemos molestar cuando el Espíritu Santo nos está ordenando, nos está colocando en orden. No es el hombre, es el Espíritu Santo, mi amor hermano. Alabados al nombre del Señor Jesús. Entonces él dice, el Josué de hoy pone a la iglesia en su orden, dándole a cada uno dones, lugares, posición. Y él es la voz de Dios hablando a través del hombre interior. Y él es la voz de Dios hablando a través del hombre interior que Cristo ha salvado, el Espíritu Santo. Entonces fíjense cómo empiezan a desmembrarse doctrinas y creencias. Es que el Espíritu Santo me lo tiene que venir y revelármelo a mí. No te lo está revelando. Lo está revelando. Pero es que no es usted, hermano. Yo, con todo respeto, hermano, usted sabe que yo lo aprecio. Todo, mi hermano, gloria a Dios. Pero es el Espíritu Santo. Pero no es lo que está diciendo el profeta acá. Es el Espíritu Santo y empezamos a hablar. El Espíritu Santo
en el ministerio del tiempo del fin hablando, en ese hombre interior. ¿Me entienden, hermano? Él pone a la iglesia en su orden, dándole a cada uno estos lugares, posición, y él es la voz de Dios. Ojo, la voz de Dios. ¿Quién? El ministerio. El Espíritu Santo internamente en el vaso, en el individuo. El Espíritu Santo allá, la simiente allá, llamando a los hijos de Dios. Él es la voz de Dios hablando a través del hombre interior. ¿Vemos alguna parte, cintas o algo como eso, o implementos diferentes a Efesios 4:11? ¿Me está entendiendo, hermano? A través del hombre interior que Cristo ha salvado, el Espíritu Santo. Ahora lo han captado hasta el momento. Ahora estamos entrando en el libro de Efesios, Efesios paralelo a Josué. Ahora estamos entrando en el libro de Efesios. Ahora, de la misma manera, el Efesio está colocando en posición a la iglesia a donde pertenecen. La iglesia, usted no pertenece a la Odisea. Usted no es la Odisea, de la Odisea. Usted pertenece a la palabra y tiene que ser llevado a la palabra, a la edad de la palabra. Pero eso el Espíritu Santo tiene que hacerlo. Hay una dinámica. Por el nombre del Señor Jesús. En la tierra que ellos, en la posición en la que ellos pertenecen, su herencia. Ahora, lo primero con lo que él empieza aquí, él dirige su carta a Pablo, lo cual vamos a darnos cuenta después de un rato que todo este misterio fue revelado a él, no en un seminario, no por algún teólogo, pero fue una revelación divina del Espíritu Santo que Dios le dio a Pablo, sabiendo que el misterio de Dios, dijo él, que había estado escondido, esto es esa piedra de corona, que había estado escondido desde la fundación del mundo, había sido revelado a él por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entre el pueblo estaba colocando a cada uno en orden, colocando a la iglesia en posición. Ahora, lo primero aquí que Pablo comienza a decirle al pueblo es conseguir que todo recuerden, esto es para la iglesia, no para los de afuera. En otras palabras, para los elegidos. Es un misterio en acertijos para él. Él nunca puede entender, se le va por alto, él no sabe nada al respecto, pero para la iglesia es miel. O sea, ahí está hablando de unos escogidos y para los que no son escogidos. Hay uno elegido y hay un miembro de iglesia. El miembro de iglesia está bien, pero para el elegido todas estas cosas se le están manifestando y revelando. Es miel en la peña, es gozo inefable, es la bendita seguridad, es el ancla del alma, es nuestra esperanza y apoyo, es la roca de las edades. Oh, es todo lo que es bueno, porque cielos y tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Y Él la dejó escondida en cada uno de sus hijos. Pero el hombre que está fuera de Canaán no entiende estas cosas, no sabe nada de ello. Él todavía anda errante. Si no está en Canaán, ¿está dónde? Está en la Odisea. Nos dice la palabra que tú dices, eres enriquecido, soy esto, pero no sabes que eres un pobre, desventurado, miserable, y no lo sabes. El que está fuera de Canaán no sabe nada de ello. Él todavía anda errante. No estoy diciendo que él no es un buen hombre. No digo eso. No digo que aún el hombre que está en Egipto, en el mundo, no es un buen hombre, pero él hasta que él ha entrado a esta posición, entonces él es adopción, él no va a entender, él no va a comprender estas cosas. ¿No han leído en la Escritura la piedra rechazada? Por supuesto, nos damos cuenta que eso estaba hablando del templo de Salomón, pero la piedra rechazada ha llegado a ser la cabeza del ángulo. La piedra rechazada, cabeza del ángulo. Y yo estoy diciendo esto solo para hacerles un cuadro. Ahora, y en la Biblia estamos viviendo en los últimos días, en la parte de arriba de, ¿dónde? La pirámide. Los peces cruzados de la edad del cáncer, en el zodiaco, en el tiempo de la venida de Leo, la segunda venida. En la piedra de coronamiento y en los días de las manifestaciones
de los hijos de Dios en la Biblia. ¿Ven? ¿Ven dónde estamos? Estamos juntamente en el tiempo del fin, que empezó en la tercera etapa, 28 de febrero de 1963. ¿Pero usted por qué dice eso? Porque fue cuando se cumplió Apocalipsis 10. Fue cuando el Señor vino a revelar los sellos. Todo lo que estaba oculto, todos esos mensajes que estaban escondidos, se dieron a conocer en 1963, de 63 en adelante. ¿Se acuerdan que hablábamos de los apóstoles cuando el Señor Jesucristo se fue y estaban tristes? Y el Señor Jesucristo fue llevado en una nube, ¿verdad? Inmediatamente se pusieron dos ángeles al lado de ellos y le dijeron: varones hermanos, ¿por qué estáis tristes? Este mismo Jesús, así como lo ha visto irse, así mismo vendrá. Envuelto en una nube. Y dice Apocalipsis 10, léalo en su casa, que vio un ángel envuelto en una nube. No cualquier ángel, el ángel del pacto. ¿Quién es el ángel del pacto? El Señor Jesucristo, con el arco iris en su cabeza, y puso un pie en la tierra y el otro en el mar. Ese es el Señor Jesucristo. Pero está hablando simbólicamente, el Señor Jesucristo que viene, que fue el único que pudo abrir los sellos para revelar el misterio en el tiempo del fin. ¿Por qué usted dice que fue allá? Todavía no entiendo. Porque fue en ese momento, en el 63, cuando el profeta recibe de 7 ángeles celestiales día por día los sellos y los revela. Entonces Apocalipsis 10, entonces se cumplió Apocalipsis 10, el misterio oculto. Ya no es un misterio, ahora fue revelado. Pero no todo el mundo lo sabe. Repito, insisto, no lo van a saber. Y aunque lo escuchen, no lo van a entender. Van a conjeturar, van a discutir, van a pelear. Por eso el profeta dice: pero de aquí en adelante no discuto con ninguno. ¿Por qué? Porque es un misterio y tiene que ser revelado. Si no está la simiente, no lo va a ver, por mucho que se esfuerce. No lo va a ver, no le va a hallar el sabor, no le va a encontrar el gusto, no le va a encontrar el sazón, le va a parecer algo aburrido. Entonces él dice: y en los días de las manifestaciones de los hijos de Dios en la Biblia, ven dónde estamos. Estamos juntamente en el tiempo del fin. ¿Del fin del qué? De la redención. ¿Y qué sucede en el tiempo del fin de la redención? Es el rapto. El rapto inicia de una manera espiritual y finaliza de una manera material. ¿Me entiende? Mira, pero hermano, ¿cómo así que una manera espiritual? Es que nosotros, cuando creímos el mensaje de la hora, fuimos raptados. De cierta manera. Fuimos trasladados, fuimos sacados de un lugar. Fuimos llamados fuera. ¿De dónde? De las denominaciones, de las tradiciones, de los dogmas. ¿Por qué no hacemos las cosas? ¿Por qué no practicamos dogmas? Porque ya fuimos sacados de allá. Porque se nos abrieron los ojos espirituales. Entonces fuimos de cierta manera trasladados de una edad a otra edad, a la edad de la palabra. Por eso el Señor condena la edad de la Odisea, pero no puede condenar a su novia. Cuando Él dice: tú eres un pobre, miserable, desnudo, ciego, desventurado. Él no le está diciendo eso a la novia, porque la novia no está allí. La novia es lo más hermoso que Él tiene y habla de ella también, mi amor hermano. Cuando eso sucede es la manifestación de los hijos de Dios. Ahí dice en el 51, ¿qué piensan el escritor de este libro, que lo vio y vio dónde sería manifestado en los últimos días, esperando y gimiendo a que esos hijos de Dios se levanten en los últimos días con el poder del Espíritu Santo al final de la edad? Por eso colocamos donde colocamos ahorita al profeta, que es allá arriba, al final de la edad. Porque los profetas vienen, el mensajero siempre llega al final. ¿Me está entendiendo, hermano? Gimiendo que esos hijos de Dios se levanten en los últimos días con el poder del Espíritu Santo al final de la edad, para revelar las cosas secretas desde la fundación del mundo, para traerlo. Esto que estamos hablando, ¿qué son? Revelaciones, ¿qué son? Misterios escondidos, que no puede ser, no va a ser, ni siquiera Satanás puede entender estas cosas. El profeta dice: está de una manera tan tremenda que aunque él lo escucha, ni siquiera él puede entender, jamás lo va a entender, jamás lo va a comprender. ¿Por qué? Porque está vetado, está sellado para él y para las personas allá afuera. Pero para la novia no puede estar sellado. ¿Sabe por qué? Porque está ahí esa simiente y ella aflora, ella surge
Ella se manifiesta a vida. Quiero solamente leerles 3 cosas y me dirán, hermano, quedé confundido. Gloria a Dios. Me encanta esa confusión. Todos los que hayan quedado confundidos, gloria a Dios. Porque necesito que hayan preguntas. Necesitamos que esas inquietudes o esas confusiones no les dé miedo. Yo no voy a preguntar porque te pregunto, o sea, que yo no soy entonces novia. No, señor, pregunte. Que todas esas cosas tienen que venir a claridad. ¿Me entiende, amor hermano? Una persona, lo peor que puede hacer una persona es que no entienda algo, quedarse callado. Los estudiantes cuando no entienden algo y se quedan callados pierden el año. ¿Sí o no? Nosotros este año no lo podemos perder. O sea, esto aquí no lo podemos, porque no está hablando de un año, está hablando del rapto, mi amor hermano. Solamente para aclarar y ya nos vamos. La piedra de corona, ¿qué es? ¿Qué es la piedra de corona? ¿Qué es ese misterio? Es la segunda venida de Cristo. O sea, hablado castizamente. ¿Qué es la piedra de corona? ¿Qué es ese mensaje? Es la segunda venida de Cristo. Y la segunda venida de Cristo es misteriosa, es secreta, es oculta. Es el cumplimiento de Apocalipsis 10. O sea, que esa piedra se manifestó en 1963, porque fue el día que se manifestó o empezó a manifestarse, se dio a conocer el Señor Jesucristo, su segunda venida para revelar. O sea, así, hermano. ¿Qué es Apocalipsis 8.1? Eso que usted leyó ahí, 8.1, media hora de silencio, imagínense, media hora, ¿qué es eso? Es lo que dice la palabra, media hora de silencio. Es la manifestación, como es un misterio, de los 2 ministerios del fin, Malaquías 4.5 y Efesios 4.11, que inician en la tercera etapa del ministerio del profeta, influenciados por el águila volando, porque recuerde que él es profeta, el hermano Branham, pero nosotros tenemos percepción profética. ¿Por qué? Porque estamos siendo influenciados por el mismo ser. Si no tenemos influencia, si no tenemos esa representación, no vamos a entender el mensaje. Pero tenemos que tener esa percepción profética que nos permita, a medida que se está hablando, la palabra revelada de la hora, la palabra ungida de la hora, ella va pegando y se va manifestando, nos va iluminando. Entonces Apocalipsis 8.1, esa media hora de silencio, que es un misterio, el misterio más grande en la Biblia, es el cumplimiento de esos 2 ministerios, que inician en la tercera etapa del ministerio del profeta, influenciados por el águila volando, el cuarto ser viviente, donde específicamente, ojo, inicia el rapto espiritual de la novia o la traslación de la Odisea a la edad de la palabra. ¿Y cómo inicia esto? Con el Espíritu Santo, llamando. ¿Cómo salió la novia? Con el mensaje del profeta. ¿Qué fue Malaquías 4.5? ¿Qué cumplió Malaquías 4.5? La primera etapa del descenso del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la primera etapa del descenso del Señor Jesucristo? Primera de Tesalonicenses 4.16. ¿Quiere leerlo? Vamos a leerlo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando o aclamación, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Pero las cosas no se dan así, tienen un inicio. El inicio es espiritual, es un proceso. ¿No hablábamos de eso? Que el rapto es un proceso, que no es así ya. Es un proceso, el ministerio del rapto, hablábamos aquella vez. La dispensación de la adopción, hablábamos aquella vez cuando nos demoramos un poco de tiempo hablando de estas cosas. Entonces, ¿qué cumplió el profeta? El profeta cumplió voz de aclamación. ¿Y qué es voz de aclamación? Un mensaje llamando. Un mensaje llamando. ¿A quién? ¿Y a quién llamó? A los elegidos, a la novia. ¿Y dónde estaban ellos? En la Odisea. ¿Y a dónde los llevó? A la palabra. ¿Dónde estamos? Estamos en la palabra. Pero, y hermano, ¿y cómo así? O sea que ya empezó el rapto. Ya empezó, porque usted quiere el mensaje, hermano, con todo mi corazón. Y lo entiende. Hermano, yo entiendo lo que usted está diciendo. Bueno, gloria a Dios. Ha sido raptado espiritualmente. O sea, empezó el rapto espiritualmente. Esto empieza así hasta que concluye finalmente yéndonos y los muertos resucitando. Y ya es lo último, que es lo material. Es la materialización, pero inicia espiritual. ¿Me entienden, amor hermano? Entonces, ese ministerio, el hermano Branham, recuerdan, ¿verdad? Él estaba en la edad de la Odisea, pero no se quedó en la edad de la Odisea. Algunos preguntan, ¿cómo pasó él allá? ¿Cómo subió? ¿Cómo fue? ¿Subió a dónde?
a la piedra de corona. Porque en Apocalipsis 4 él escuchó una voz que le dijo, sube acá. Y eso representa a la novia subiendo, porque no se podía quedar en la Odisea. ¿Cómo lo hizo, hermano? Cuando se manifestó el cuarto ser viviente, águila volando. Cuando se manifiesta eso, se cumple Apocalipsis 4. Sube acá, porque ella está volando, sube acá. Pero no entiendo todavía, es un mensaje. Es el mensaje que él tiene ahora. Y el profeta, el Señor se lo reveló, porque le dijo, tú no te acuerdas que yo te lo anticipé. ¿No recuerdas que te dije que tu ministerio tenía 3 etapas? Y no te acuerdas que te dije que cuando estas cosas estén sucediendo, cuando se estén dando, esta era la 3ª etapa. Recuerda que hablábamos que él estaba orando y le cayó una espada en la mano. Y había muchas cosas que estaban indicando que la 3ª etapa ya estaba iniciando. 1962. Y la 3ª etapa era cuando ya estaba el Espíritu Santo, ahora de forma influenciado con este cuarto ser viviente, pero empezando ese llamado. Un águila, ¿recuerdan la historia del aguilucho? ¿Ustedes recuerdan? Que vino en el ministerio de hermano Branham. Y yo vi muchas personas, yo he escuchado hasta conferencistas que hablan también de eso y lo llevan a una charla de superación personal y todas estas cosas. Pero eso lo trajo el profeta. 1900 algo dijo la historia de un hombre que se encontró un huevo y era un huevo de águila y lo cogió y ese lo metió en su gallinero y las gallinas, no sé cómo, que me imagino que es un huevo grande, no sé, no los conozco, pero total que lo empollaron y salió el águila entre pollitos. Qué cosa tan extraña, esa aguilucho ahí entre pollitos y tratando de hacer lo que los pollitos hacían, y vivió mucho tiempo como pollo el águila y fue creciendo y se hacía más grande y ya su dieta, porque su naturaleza era diferente. El águila sabía que había perdido uno de sus polluelos, que un huevo se lo habían cogido, que se había perdido. Dice que una vez salió esa águila volando, buscando a ese hijo suyo, y empezó a chillar como chilla el águila, no sé cómo lo hace, pero empezó a lanzar su chillido, buscando, y lanzaba chillido y chillido, y el aguilucho que estaba aquí, que ya estaba grande y había crecido entre los pollos como pollo, pero no era pollo, miró hacia arriba, miró al cielo. Una palabra nos tuvo que impactar, que nos hizo mirar al cielo y nos dimos cuenta que no éramos pollo, estábamos en un gallinero, estábamos haciendo cosas del mundo, estábamos corrompidos, estábamos hablando vulgaridades, estábamos mal vestidos, estábamos siendo religiosos, prendiendo velas, haciendo todo lo que hace el mundo. Pero cuando ese águila salió y lanzó el mensaje, la 3ª etapa, la voz del Espíritu Santo, miramos hacia arriba y nos habló: hijo, tú no eres un águila, tú perteneces a las alturas, tú no eres para estar allá abajo, vuela. Y el águila no sabía, la mamá nunca le había explicado eso, ella no sabía. Una gallina no vuela, da saltos, pero no vuela y tiene alas. Y ese aguilucho empezó a explorarse y a conocerse y se dio cuenta que era capaz para despegar de la tierra. No despegó y empezó a volarse, halló su lugar, halló su posición, encontró su posición en Cristo. Nosotros hemos encontrado nuestra posición en Cristo. Somos los hijos de Dios manifestados de Romanos. Vamos a seguir hablando de estas cosas, mi amor hermano, pero ojalá que esto nos ayude, que esto nos tiene que ayudar, nos tiene que estimular la fe, porque abajo no hacemos rapto, abajo no hacemos, tenemos que entender la voz del águila. Si no entendemos la voz del águila, no podemos volar, nos quedamos. Y no vaya a creer que Mateo 25, si se cumplió voz de aclamación, tuvo que cumplirse Mateo 25, y es lo que nos queda para después. Pero yo no me veo raptado, y Mateo 25, pueden estar juntos, y el uno estar en la edad de la palabra y el otro está en la edad de la Odisea. Pueden estar en la misma iglesia,
Pueden compartir el mismo pastor, el mismo mensaje, el mismo tabernáculo, y uno estar en la Odisea y el otro estar en la edad de la palabra hablada. ¿Me entienden, hermano? Son misterios que tienen que ser revelados y que están siendo revelados. Estaban ahí en el mensaje, mi amor, hermano. Entonces que Dios nos ayude para mirar si somos pollos o si somos águilas. Y somos águilas, tenemos que despegar, porque un águila no es para estar en el piso, acá abajo. Es una águila elevando. ¿Qué la eleva a ella? ¿Qué la eleva a nosotros entonces? El Espíritu Santo. Hermano, ¿y entonces cómo hago? ¿Cómo sé si soy un águila para volar? ¿Cómo sé? Yo quiero, hermano, me contagió eso. Yo quiero, hermano. Gloria a Dios, vamos bien. El espíritu de adopción. Si creemos en el ministerio, porque es el Espíritu Santo, cada ministerio trae el Espíritu Santo. Malaquías trajo el nuevo nacimiento, pero Efesios, la manifestación de los hijos de Dios, no puede traer, habla de eso, pero es el espíritu de adopción, que es el que está arriba, no es el que está abajo, es que recibió el nacimiento, amén, pero arriba es el espíritu de adopción. Por eso muchos se quedan y otros se van. De eso hablaremos más adelante. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Le pido a Dios que haya sido un poquito claro, y si no, no importa. Si no, no importa. Todas las preguntas. Amado Dios, Padre eterno, delante de tu presencia, santa y bendita. Si aún tú mismo profeta, siendo el profeta, mi Señor, cuando está hablando de los sellos, Él dice, quizás viendo que lo que estaba hablando no era muy común, le dijo a su audiencia, a un tabernáculo que estaba siguiéndolo durante tantos años, estas cosas no las puedo explicar, no sé cómo explicarlas, pero es que no son para explicar, solamente son para hablarlas, porque si hay una simiente que representa a cada hijo tuyo, mi Señor, esa palabra tiene que pegar allá en el fondo y tiene que manifestarse a vida eterna e identificarnos con esa palabra revelada, ungida de la hora, mi Señor. Así que, mi Señor, ayúdanos en esta noche para que podamos, de la misma manera, así como el águila cuando salió, poder escuchar ese chillido que de pronto los pollos lo escuchaban y no le prestaban atención, ni siquiera sabían de qué estaba hablando, pero aquel águila sí se estaba comunicando desde el cielo con su hijo, con su aguilucho aquí en la tierra, y cuando él escuchó y entendió lo que su padre águila le decía, pudo elevar sus alas y volar a las alturas, mi Señor. Por eso tu palabra dice que nosotros estamos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Padre, ayúdanos ahora, te lo rogamos, en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acciones de gracias, mi Señor. Amén y amén. Padre Santo, Dios Todopoderoso, aquí está nuestra hermanita Mari, mi Señor, por quien oramos. Gracias porque usted le ha concedido un año más de vida. Bendícela, mi Señor, que ella pueda crecer bajo esa cobertura divina de tu Espíritu Santo. Amén. Y que puedas hacer de ella cada día una damita más consagrada a tu palabra, mi Señor, a tu Espíritu. Bendice a tus padres, mi Señor, y ayúdales también, dándoles la sabiduría adecuada de tu palabra revelada, para que puedan criarla cada día más y más en tu santa y bendita palabra. Padre, los bendecimos en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acciones de gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Padre Dios, tú dices, mi Señor, que tú ordenas los pasos de los justos. Y también dice que todas las cosas que hagamos de hecho, de palabra, de acción, que lo hagamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aquí está nuestro hermano Alcide, mi Señor, tu Hijo, a quien, Padre, colocamos nuestras manos y oramos a favor suyo, mi Señor, para que sea usted acompañándole en su viaje a Popayán el día de mañana. Amén. Llévalo con bien, mi Señor, y regrésalo con bien también. Amén. Que pueda disfrutar de su viaje, de su nietecita, de su niña, mi Señor, de su hija, y que sea usted, mi Señor, en cada momento allí. Amén. Delante de él, ayudándole en todo, mi Señor. Lo colocamos en tus manos, lo bendecimos en tu nombre, te damos gracias por su vida, a él y a todos los suyos, mi Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con ustedes de gracias. Amén. Amén. Y amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga, por favor, y bendecidos todos, hermanos. Gracias, Señor.
Señor lo guarde, Madre. Amén, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a cantar y nos vamos para la casa, mi amado hermano. Amén. ¿Cuántos quieren un día en el Calvario? Amén. Yo Amén. quiero mi día en el Calvario, mi amado hermano. Gloria al Señor. Gloria a tu nombre. Aleluya. Ya que entiendes. Sea el Señor guardando en el camino a casa, mi amado hermano. Lo invitamos para el domingo, mi amado hermano. Amén. Dile a alguien, aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Allí crucificado, la gente al pasar lo vio nada especial en aquella obra del Calvario. Aleluya. El hombre cuando piensa aquella cruz, arrodillado frente a ti.